Buenas tardes, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Juan, en este caso el capítulo 4 todavía, pero ya vamos en el versículo 43. De hecho, un capítulo muy largo, tiene 54 versículos. Bueno, entonces el pasaje se llama Jesús al hijo de un noble. Este pasaje es muy extraño. Dice, sana al hijo de un noble, es decir, una persona de la realeza, aunque habría de buscar si noble solamente tiene ese significado. Entonces, recordemos que el único noble, por así decirlo, que había en Israel en aquella época, pues era Herodes, ¿verdad? Herodes, Pilato no, porque Pilato era político, era gobernador, ¿verdad? No, no como lo que era un rey Herodes. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces sus parientes, sus conocidos, sus vecinos tal vez, vieron que Jesús andaba en Jerusalén, predicando, haciendo milagros y esas cosas. Entonces vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey. Mi hijo estaba enfermo. Dice oficial del rey, no un pariente del rey, sino oficial, o sea, un trabajador del rey. En este caso tiene que ser Herodes, no es un empleado de Herodes, tenía un hijo que estaba enfermo. Esto cuando oyó que Jesús había llegado de Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que está a punto de morir. Entonces aquí vemos que este oficial, ¿verdad?, se acercó a Jesús, ¿verdad? Tal vez ya había intentado todo. Recordemos que la gente que tenía cargo político, de que el más bien político público tal vez tenía dinero, ¿verdad? Sus ingresos eran seguros. Entonces Jesús le dijo, si no hubiera señales y prodigios no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y fue. Entonces aquí vemos como eh, esta persona, pues, en su desesperación, ¿verdad?, acude a Cristo en busca de un milagro y solamente recibe una palabra, ¿verdad? No fue a la casa de este oficial. Lo que es muy interesante, recuerden que no es la primera persona que le dice eso. Recuerden incluso cómo iba a entrar a la casa de un centurión y el centurión le dijo, no entres a mi casa porque no soy digno, no sé qué. Es muy interesante porque entraba a casa de puros judíos. ¿Verdad? A la casa de Pedro fue, incluso no a la suegra de Pedro, ¿verdad? A la casa de Lázaro, judío también. Él se quería meter a la casa del centurión romano, que no era judío, ¿verdad? Pero ¿por qué no se quiso meter a la casa de este oficial del rey? Es interesante. Eh, entonces aquí Cristo le dije, si no hubiera señales y prodigios no creeréis. Entonces tal vez Cristo simplemente puso a prueba la fe de este hombre, que no le dio más que una palabra, ve, tu hijo vive. Eso fue todo lo que le digo, ¿verdad? Entonces no le puso manos al muchacho, no le hizo tierno los ojos, ¿verdad? No escupió en la lengua, no hizo nada, no hizo nada más que de pura palabra al oficial de rey, eso fue todo. Dice 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Y le ordenaba diciendo, tu hijo vive. Y entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y que vivió él con toda su casa. ¿Verdad? Entonces aquí vemos cómo él hizo un milagro, ¿verdad? Recordamos que Cristo exclusivamente fue por judíos.
Recuerden cómo la mujer esa, había una mujer que tenía una hija enferma, algo así, la de los perrillos. Y Cristo dice, no, 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 no te voy a curar porque tú no eres judía, no, tú no eres de Israel. Y le dice a la mujer, no, pues es que los perrillos comen migajas. ¿Verdad? Entonces, es interesante porque recordamos que esta persona, este rey probablemente no era judío, pero le hizo un milagro. A la mujer Fenicia le hizo un milagro. Pero es interesante saber por qué a esta mujer, la de los perrillos, por qué le dijo eso. ¿Verdad? Porque no simplemente le dijo, tu fe te ha salvado o algo así. Es interesante porque Cristo a algunas personas accede y otras como que pone a prueba la fe, algo así, no sé. Es interesante. Entonces, dice que creyó él con toda su casa, ¿verdad? Creyó esta fusión del rey. Este me recuerda mucho a lo que le pasó a Pablo con el carcelero. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces aquí termina prácticamente el capítulo 4 del libro de Juan. Vamos a hacer otro tanto, ¿verdad? Otro poquito más. Eh, Vamos con el capítulo 5. De hecho es muy largo también el capítulo 5, tiene 47 versículos, pero nada, vamos a echarnos el primer pasaje, dice el parético de Bethesda. Dice, después de estas cosas, hay una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces, dice que ahí cerca de Jerusalén, no dicho en Jerusalén, dentro de la ciudad de Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. De hecho, si ustedes se van atrás, donde están los mapas, ahí dice estanque de las ovejas. Entonces por ahí estaba el, esta cosa, el estanque de Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Entonces, eh, aquí eh, yo escuché una vez que era como una especie de idolatría esto del movimiento del agua, que eso no era de Dios, ¿verdad? No sé si sea cierto, pero vamos a analizar el capítulo. Entonces dice que había un estanque que se llama Bethesda, donde había gente, y cuando se movía el agua, que porque un ángel descendía y se metía la gente y se curaba. Entonces dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiese al estanque, después del minuto del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, recordemos que el sumergirse en agua ya se puso antes. Recordemos cómo Naamán el sirio fue sanado de esa manera que Eliseo le dijo, vete, sumérgete 7 veces en el Jordán y serás sano de tu lepra. Pero entonces aquí la gente se sumergía en el estanque y quedaba sana. Bueno, por ese lado pues tiene un poquito de credibilidad, ¿verdad? Entonces, puede que sí sea de Dios, porque entonces Naamán, Naamán el sirio fue curado así, que se sumergió en agua, ¿verdad? Entonces, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, acostó a Jesús porque llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, cuando se quita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende que yo. Entonces aquí esta persona dice, bueno, que estoy solo, está enfermo, está paralítico, no tiene mucha velocidad, y otros le ganan antes que llegue a él, ¿verdad? Entonces, eh, aquí claramente dice que el hombre tenía 38 años enfermo, 38 años esperando un milagro, ¿verdad? No tiene 38 años de edad, dice que tiene 38 años que estaba enfermo.
Dice, el Señor respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro es antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En el instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te necesitas llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces aquí ese día era sábado para los judíos, día de reposo era sábado. Ese día se supone que no se ministra, ni siquiera hacen comida ese día. Y Jesús andaba cenando, ¿verdad? Lo cual es que realmente no es una ley, ¿verdad? Recordemos que eso del sábado empezó con Moisés, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay un punto en el que Cristo dice, porque el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. ¿Verdad? Entonces, aquí, y él mismo le decía, ¿cómo es que ustedes pueden ayudar a un animal suyo que se está ahogando y es sábado? ¿Por qué le ayudan si es que no se puede hacer nada? No, tendremos que revisar exactamente qué se permitía hacer el sábado y qué no. Porque como le dije, eso del sábado empieza con Moisés. Entonces se preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. De hecho, es muy peligroso eso de recibir un milagro específicamente. eh, hay diferentes tipos de milagros, ¿verdad? De creación, hay gente que le pone órganos nuevos, ¿verdad? De regeneración del cuerpo. Pero la enfermedad es un castigo, ¿verdad? Y si uno vuelve al pecado, la enfermedad se hace peor. De hecho, probablemente Dios dejó a este hombre 38 años porque si sabía, porque tal vez Dios sabía que si lo curaba antes, iba a volver al pecado. ¿Verdad? Entonces tal vez Dios trató así con este hombre, dejándolo 38 años enfermo, para que él entendiera que el pecado era el origen de su enfermedad. ¿Verdad? Entonces, dice aquí la historia que estaba paralítico. La persona nos dijo por qué, ¿verdad? O sea, solamente perdió el movimiento de sus piernas, la fuerza en las piernas. Eso es todo lo que dice este, este pasaje. Entonces, como dije, eso no peque más para que no tenga alguna cosa peor. Eh, Se ve claramente con la Magdalena, ¿verdad? Porque hay un pasaje que dice que la Magdalena tenía 7 demonios, que fue liberada de 7 demonios. ¿Por qué? Porque uno era el que tenía ya la Magdalena y fue liberada de ese demonio por antes de fornicación o algo así. Y volvió al pecado y se le metieron 6 más. Y esos eran los 7 demonios. Eso no reprenda. ¿Verdad? Entonces dicen que la Magdalena fue una descarriada, ¿verdad? Que fue sanada, fue liberada del pecado y volvió y quedó peor. Pero, o sea, hizo peor la cosa. Si antes nada más era andar en fornicación, entonces eh, va a meterse en algo mucho peor que la fornicación y así. Entonces el hombre se fue y le avisó a los judíos que Jesús era el que la había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarla porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, como le dije, los judíos no querían a Jesús, no lo aceptaron. De hecho, hay un pasaje que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, y por eso Cristo se fue con publicanos y pecadores. Entonces, Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero entonces Cristo estaba diciendo que
él venía de Dios, ¿verdad? Y que en el nombre de Dios hacía milagros, curaba gente, en el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, por eso los judíos aún más procuraban matarla, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero entonces, eh, lo que es que los judíos sí esperaban un Mesías. En la época de Cristo sí se esperaba un Mesías. Y todos estaban en la expectativa de quién sería. Pero es que los judíos esperaban un Mesías como Moisés, un libertador, un guerrero, con milagros, con plagas, así como Moisés, que las plagas de las moscas, que el río se convirtió en sangre, eso es lo que esperaban. Y llega Cristo, ¿verdad? Con enseñanzas morales, ¿verdad? Redarguir al pueblo de Israel, entonces no la aceptaron porque no querían así a una persona así. Entonces, de hecho, Cristo les profetiza eso. Pero va a llegar uno que hablará en su propio nombre, a ese van a recibir. Hablando del anticristo, ¿verdad? De hecho, el anticristo va a llegar a hacer lo que los judíos quieren. Va a darle gloria mundana a Israel, es decir, va a ser de Israel un pueblo poderoso, lleno de dinero, con poder político, con poder militar, ¿verdad? Que es lo que los judíos quieren. Pero bueno, entonces, hasta aquí el pasaje del paralítico de Bethesda, 38 años enfermo, ¿verdad? Hasta que fue liberado. Vamos a dejar hasta aquí el video y nos vemos en la próxima ocasión. Que Dios te bendiga muchísimo.